Buenas a todos, mi nombre es Estefanía Chacón y en el tema de generador síncrono, en el capítulo 4 de máquinas eléctricas de Stephen Chapman, analizaré el ejercicio 4.4. Suponga que la corriente de campo del generador del problema 4.2 se ajusta para lograr el voltaje nominal, que es 13.8 kV, en condiciones de plena carga para cada una de las preguntas que se plantean a continuación. Tenemos los datos del generador sincrónico que nos dan voltaje, potencia aparente, factor de potencia, número de polos, frecuencia, resistencia de armadura, reactancia sincrónica, nos dan las pérdidas por rozamiento propio y con el aire y las pérdidas en el núcleo. En el ejercicio 4.2 también nos dicen que está conectado en estrella, por ende la corriente de línea es igual a la corriente de armadura, que es igual a la potencia aparente entre raíz de 3 por el voltaje de línea. Y el voltaje de fase es igual al voltaje nominal entre raíz de 3. Pregunta A. ¿Cuál es la eficiencia del generador con carga nominal? Sabemos que la eficiencia del generador es igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada por 100. La potencia de salida es igual a la potencia aparente por el coseno de phi, y esos son datos que nos suministra el ejercicio. Por ende, la potencia de salida es igual a 45 megavatios. Para analizar la potencia de entrada tenemos el diagrama de flujo de potencia del generador sincrónico. Sabemos que esta es la potencia de entrada y por ende es igual a la sumatoria de todas sus pérdidas más la potencia de salida. ¿Cuál es esa sumatoria de pérdidas? Esa sumatoria de pérdidas es igual a las pérdidas en el núcleo, las pérdidas en el cobre y las pérdidas mecánicas. Las pérdidas en el núcleo nos las da el ejercicio. La pérdida del cobre se halla por la fórmula de 3 por la corriente de armadura al cuadrado por la resistencia de armadura. Y las pérdidas mecánicas es igual a las pérdidas parásitas y misceláneas más las pérdidas por rozamiento propio y con el aire. Nos dan las pérdidas por rozamiento propio y con el aire, pero las pérdidas parásitas y misceláneas no nos la dan, por ende asumimos que es 0. Obtenemos que las pérdidas mecánicas es igual a 1 megavatios y con eso obtenemos la sumatoria de todas las pérdidas. Teniendo la potencia de entrada y teniendo la potencia de salida, sustituimos en la fórmula de eficiencia y obtenemos que es igual a 94.49% la eficiencia del generador sincrónico. Pregunta B. ¿Cuál es la regulación de voltaje del generador si se carga con kilovoltios nominales con cargas con un factor de potencia de 0.9 en retraso? Como tenemos que el factor de potencia es igual a 0.9, podemos hallar el ángulo. El ángulo es igual a 25,84 y como es en retraso, tiene el signo negativo. Para hallar la regulación de voltaje tenemos que es igual al voltaje de vacío menos el voltaje a plena carga entre el voltaje de vacío por 100. Para hallar dichos voltajes, tenemos que el voltaje de fase, que fue el que hallamos en la primera parte, que es igual al voltaje nominal entre la raíz de 3 y tenemos el resultado, y el voltaje interno generado de la máquina, que es igual al voltaje de fase más la resistencia de armadura por la corriente de armadura más la reactancia sincrónica por la corriente de armadura. Sustituimos cada uno de los resultados teniendo en cuenta que la corriente tiene ángulo de menos 25.84 y obtenemos el resultado del voltaje interno. La regulación de voltaje es igual a 44.89 y con su respectivo diagrama fasorial. En la pregunta C, ¿cuál es la regulación de voltaje del generador si se carga con kilovoltios nominales con cargas con un factor de potencia de 0.9 en adelanto? Tenemos como el factor de potencia 0.9, hallamos el ángulo y en este caso, como es en adelanto, sería positivo. Para allá, el voltaje interno del generador de la máquina, tenemos los mismos datos, pero con el ángulo que es 25.84 positivo. En este caso, la regulación de voltaje es igual a menos 2.23%, con su respectivo diagrama fasorial. D. ¿Cuál es la regulación de voltaje del generador si se carga con kilovoltios amperios nominales con cargas con un factor unitario?
Si tenemos que el factor de potencia es igual a 1, tenemos un ángulo de 0. El voltaje interno generado, entonces la corriente de armadura va a tener un ángulo de 0. Obtenemos el resultado y la regulación de voltaje sería 24,02. Resultados. Después de responder cada pregunta del ejercicio 4.4, tenemos que la eficiencia del generador con carga es igual a 94.49. Teniendo los factores de potencia en retraso, unitario y en adelanto, tenemos cada uno de los resultados de la regulación de voltaje. Y gracias por su atención. Con esto finaliza el ejercicio 4.4.